Gracias por continuar con nosotros. Tal como lo anunciamos, Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, está con nosotros, y también alcalde de Santa Tecla. Óscar Ortiz se reunió recientemente con el nuevo ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, con quienes analizaron de manera conjunta, obviamente, los planes de seguridad que implementa ese municipio. Hay que recordar que Santa Tecla es un municipio declarado libre de violencia, y en esa reunión Óscar Ortiz, candidato a la vicepresidencia por el partido FMLN, le habló también a Ricardo Perdomo sobre las comunidades activas para la convivencia social, ¿no? Que ya vamos a preguntarle al alcalde y candidato a la vicepresidencia que nos explique de qué trata eso. El tema de la seguridad sin duda es un tema importante. Cualquier experiencia que se haya desarrollado exitosamente en cualquiera de los municipios de nuestro país, independientemente de quién sea el alcalde, es una experiencia valiosa que se debe de replicar en otros municipios de todo El Salvador. Muchas gracias, Óscar, por acompañarnos una vez más esta mañana. Muy buenos días, Romeo. Es un gran placer estar nuevamente contigo en este espacio tan importante para el país entero. Quisiera enviar un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas y desearle lo mejor a nuestra selección nacional en el partido de ahora, que es decisivo para clasificar. Un partido difícil, de verdad. Sí, va a ser difícil. Sí has visto a Haití, ¿no? Porque Haití es rápido, es fuerte. Rápido y fuerte. Y es un equipo que todo el mundo no daba ni como favorito, ni como un equipo que podía competir para aspirar a pasar a la otra ronda. Sin embargo, la selección, pienso que en esta ocasión ha estado planteando un juego bastante equilibrado en todas las líneas y ojalá tengamos hoy la suerte que puedan salir los goles, porque el partido pasado tuvimos la posibilidad de hacer goles, pero no se nos dio. Claro. Óscar, hablemos de seguridad. Mira, más adelante vamos a hablar sobre lo que están haciendo ustedes como fórmula presidencial este fin de semana, qué hicieron este fin de semana, cuáles son las propuestas que está lanzando el partido Frente Farabundo Martí de cara a las próximas elecciones, pero el tema de la seguridad es importante. Primero quisiera conocer tu opinión respecto a la última decisión que tomó el presidente de la República de nombrar al general David Munguía Payés de nuevo como ministro de la Defensa de nuestro país. Algunas personas dicen es la decisión más acertada que tomó el presidente de la República, por una razón sencilla. Obviamente el presidente pudo haber nombrado a cualquier otro general o a otro general en este cargo tan importante, pero Munguía Payés tiene la ventaja de que ya conoce de alguna manera el tema de la seguridad pública, de la seguridad pública, conscientemente de que ha estado como ministro de Seguridad, pero también conoce el tema del trabajo conjunto que hace el Ministerio de la Defensa Nacional junto con Seguridad Pública. Por lo tanto, faltando casi 8 meses para que termine el gobierno del presidente Mauricio Funes, para algunos no sería bueno o no hubiese sido bueno que el presidente nombrara en ese cargo tan importante a una persona que llegara a aprender, digamos, de alguna manera. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Porque también hay críticas sobre el nombramiento de Munguía Payés. Bueno, es una decisión que por ley corresponde al presidente. Es una decisión que la competencia la tiene el presidente. Y él tiene toda la facultad para nombrar a la persona que considere más idónea. Y en este caso lo ha hecho nuevamente para seleccionar al general Munguía Payés, quien está ya hoy en funciones como ministro de Defensa. Respetamos esa decisión del presidente. A mí me parece que él ha hecho un análisis completo sobre la situación. Se debe tomar en cuenta que el general Munguía Payés haya salido del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no fue una decisión presidencial. Esto es un resultado de la resolución que se conoció por parte de la Sala de la Constitucional, que también está dentro de su competencia constitucional interpretar la Constitución y establecer aquellas resoluciones que por mandato de los ciudadanos tengan que estudiar, tengan que procesar, y así fue. Y la Sala decidió que no era dentro del espíritu constitucional que el general Munguía Payés permaneciera al frente del cargo de ministro de Justicia y Seguridad Pública, y por lo tanto el presidente ahora ha hecho lo correcto, nombrarlo para un cargo que no tiene ningún problema. Todos conocemos de la trayectoria del general Munguía Payés, sabemos que conoce de los temas, sabemos de su historial, de su experiencia. Por lo tanto, en un momento como el que vive el país, creo que es sin duda alguna una decisión acertada. Algunas personas preguntaron y dijeron, mire, esto no podrá crear alguna situación de inconformidad misma, ¿no?, al interior de la Fuerza Armada, incluso
No sé por qué preguntaban, pero decían también con Ricardo Perdomo como ministro de Seguridad. Bueno, mira, en la institucionalidad democrática que hemos venido construyendo y sobre todo que se ha venido profundizando en los últimos 4 años de este primer gobierno del cambio, todos tenemos que entender que en las reglas democráticas este tipo de decisiones, más allá de que alguien pueda estar o no de acuerdo, y sobre todo que se pueda tratar de especular sobre el posicionamiento de ciertos sectores, en este caso al interior de la Fuerza Armada, todos tenemos que sujetarnos a estas reglas democráticas donde el presidente tiene una función establecida, tiene unas competencias establecidas y él tiene toda la autoridad para poder nombrar a la persona que considere más indicada. ¿Aceptas el término que utilizaron algunos dirigentes del Partido Arena, incluyendo el candidato presidencial que dijo este es el gobierno del reciclaje? No, mira, yo creo que eso no es serio y además esa es una manera de cómo utilizar un recurso que yo diría que expresa claramente la falta de fundamento, de seriedad para abordar temas tan importantes para el país, y viniendo del principal partido de oposición que tiene tantos problemas internos, que tiene una situación inmanejable al interior de sus estructuras, pues yo no me sorprendo. Sin embargo, aquí lo más importante es seguir viendo hacia adelante, ver el panorama completo del país. Para El Salvador, para este gobierno y para nosotros, el tema de la seguridad de los salvadoreños, el tema de la seguridad pública, representa uno de los temas más importantes, uno de los desafíos más importantes que el país tiene ahora y en los próximos años. No hay duda que si tú me pones en una balanza de los grandes retos y desafíos que tenemos como país y que vamos a tener como fórmula presidencial del FMLN en los próximos años, va a ser el tema económico y el tema de cómo avanzar en derrotar el crimen, en desmontar factores de violencia para ir construyendo un país más seguro que redunde también en abrir las posibilidades de multiplicar la inversión en el corto y mediano plazo. De hecho, esto requiere lo que yo le llamo seguir construyendo una visión compartida como la que se ha generado en los últimos 4 años. Debo reconocer el viraje que el país tomó al ir construyendo una política mucho más integral e integrada sobre una visión de cómo abordar el tema de la seguridad ciudadana a escala nacional y sobre todo el nuevo concepto de la seguridad pública que deja atrás aquel esquema bastante limitado y miope de creer que todo se iba a resolver solo con la fuerza, por la fuerza, mano dura. Esto creo que se ha empezado a entender no solo en El Salvador, sino también en la región centroamericana. Hoy tenemos una visión y una política de seguridad pública que establece como punto de referencia un análisis mucho más completo, mucho más integral de la situación social, de todo lo que se vino construyendo estructuralmente en los últimos 17 años en el país, de una violencia creciente que tiene a su base unos factores que no podemos obviar. Y por eso yo creo que este gobierno y nosotros tenemos el desafío de seguir fortaleciendo esta visión y tenemos enormes retos por los cuales tenemos que seguir apostando. Por ejemplo, en el sistema coercitivo hay que fortalecerlo, hay que consolidarlo y estoy convencido de que esto requiere seguir fortaleciendo cuantitativa y cualitativamente la Policía Nacional Civil, que es un instrumento clave. Hay que seguir fortaleciendo la Fiscalía General de la República, que es una estructura importantísima para garantizar que la investigación, que cada proceso que se emprende tenga la capacidad de poder garantizar la investigación de cualquier situación que se presente en el marco de los delitos, pero también es importante apostar por fortalecer el sistema judicial, especialmente la estructura de los jueces, que estos 3 instrumentos requieren de una mayor coordinación interinstitucional para tratar de garantizar de que podamos hacer una persecución del delito cada vez más efectiva. La policía, el sistema de la estructura judicial, el sistema de jueces especialmente, y el tema de la fiscalía son estructuras que tenemos que seguir reforzando, tenemos que seguir fortaleciendo, pero lógicamente también esto requiere en este nuevo enfoque que nosotros podamos apostar por seguir generando condiciones para tener en los próximos años en el país un sistema penitenciario
que sea capaz de garantizar el cumplimiento pleno de las penas, que sea capaz de presentarse como un sistema penitenciario sin privilegios, pero sobre todo también un sistema penitenciario que como todos podremos entender, estamos en un país democrático, un sistema penitenciario que sea estándar de las normas y del sistema de derechos universales. No podemos tener un sistema penitenciario de las cavernas, un sistema penitenciario primitivo, y yo siempre he dicho que tenemos que tener un sistema penitenciario que sea capaz de rehabilitar, además de garantizar que todo aquel que cometa delitos y que esté sentenciado pueda cumplir como se debe la pena dentro del sistema, pero también un sistema que tenga capacidad de rehabilitar a todos aquellos que podamos establecer una ruta para eso. Y en esto estoy convencido que se ha avanzado, pero todavía hace falta imprimirle una mayor profundidad. Solo para un dato, ¿no? Y también este es un problema estructural, no es que lo tenemos de los últimos 3 años. Imagínate, el sistema tiene capacidad para un promedio de 8.000 presos y ahorita hay en el sistema un poquito más de 24.000. Claro. Está más del 300% el nivel de saturación. Cuando uno va a una celda, uno puede ver las condiciones de una celda donde tendrían que estar 10, están hasta 30. Claro, hay hacinamiento. En un nivel de hacinamiento, tenemos que romper con eso. Nosotros no podemos volver a aquellos conceptos que incluso se estaban manejando en algún momento en la región, que quizás lo más práctico era, como decía alguien, ¿por qué no mejor le prenden fuego a los centros penales? O ¿por qué mejor no hacen otro tipo de medidas con los que están adentro? No, en un país democrático tenemos que aprender a resolver las cosas de manera democrática, de manera decente, teniendo como soporte la institucionalidad, la Constitución de la República, y en esa dirección se está trabajando, y creo que ahí habrá que meterle un mayor nivel de Oscar, ¿tú inversión. crees que la gente quiere más presencia de elementos de la Fuerza Armada en las calles? Obviamente querrá más presencia de la Policía Nacional Civil, ¿no? Pero ¿la presencia de la Fuerza Armada continúa siendo bien aceptada en las calles de nuestro país? Bueno, la Fuerza Armada tiene un mandato constitucional, sí, y yo creo que el país tenemos que seguir utilizando la Fuerza Armada dentro del mandato constitucional, y puede seguir jugando un papel de contribución a esta nueva visión de un país más seguro y de una seguridad pública mucho más efectiva, pero siempre como un componente de apoyo, como un componente de acompañamiento, porque como establece la Constitución de la República, el instrumento, uno de los instrumentos importantes para garantizar la seguridad pública es nuestra Policía Nacional Civil, y ella es la que tiene que tener el liderazgo en lo relativo a la persecución del crimen, a la persecución del delito, juntamente con otros instrumentos que te he planteado, como es la Fiscalía, que tienen el centro de la investigación y garantizar la prueba para poder dar todas las condiciones para que en el sistema judicial se puedan dar las sentencias que se requieren. Entonces yo por eso he insistido que si en unos instrumentos vamos a seguir apostando, invirtiendo de manera dirigida, cualitativa, es en estos, sin descuidar y sin desmeritar el papel que puede jugar la Fuerza Armada en este proceso, donde necesitamos convocar a todos los actores del Estado, como se está haciendo y lo ha venido desarrollando el presidente Funes. Hay que seguir convocando a todas las fuerzas políticas y sociales, y dentro de esto la articulación adecuada de todos los instrumentos del Estado que nos puedan permitir hacer un enfrentamiento mucho más efectivo contra el crimen. Quiero darte compartir contigo algunas cosas nuevas que yo platiqué también con el ministro Perdomo en un intercambio que tuvimos. Hoy precisamente vamos a tener una reunión importante con un representante de la OEA, todos aquellos territorios que estamos apostando por territorios de paz o territorios libres de violencia, o los procesos de pacificación, como se le ha venido llamando. Y yo siempre he dicho que además de lo que te he planteado, es importante, de acuerdo a la característica y a la situación muy sui generis que tenemos en El Salvador en el marco de la inseguridad ciudadana, es que nosotros apostemos por una inversión mucho más fuerte de tecnologías importantes para poder contribuir a enfrentar el crimen
la violencia y a lo que yo le llamo que también, ya se está utilizando, ¿no? a disuadir. Sí, pero lo tenemos que hacer, por ejemplo, sí, lo tenemos que hacer o de brazaletes electrónicos. Lo tenemos que hacer en mayor escala. Yo lo que planteaba en mayor escala, por ejemplo, bien, el brazalete de control, que puede servir para dos cosas, para todos aquellas personas que están cumpliendo penas de alta peligrosidad dentro del sistema penitenciario, que deben estar con medidas mucho más fuertes, y todos aquellos privados de libertad que por penas menores o por delitos menores pueden estar en unos procesos de rehabilitación, incluso de lo que se llaman hoy las granjas productivas, de trabajar una estrategia sostenible para que esta gente no solo esté dependiendo que le estén llevando todo, sino que podamos habilitarlos en materia de trabajos para que puedan generar ingresos y eso pueda contribuir a la sostenibilidad de ellos y de alguna manera también de su familia. Por ejemplo, el sistema de bloqueos en todos los perímetros de los centros penales tiene que ser mucho más fuerte, mucho más profundo. No podemos dejar puertas ni ventanas abiertas, hay que bloquear un sistema que nos permita a nosotros tener el control y solo tener la comunicación que el marco de la ley te plantea. Sin duda son acciones importantes, ¿no? Que hay que, como tú dices, hay que venirlas fortaleciendo. Sí. Ahora, mira, como el tema de la seguridad es una cuestión también de percepción, ¿no? Más allá de que, digo, se debe ser efectivo en el combate a la delincuencia en nuestro país, obviamente, a través de cualquier mecanismo que esté dentro del marco de la Constitución. Pero digo, al final también es una cuestión de percepciones. Cuando tú le preguntas a la población, ¿usted cree que han bajado los delitos o los asesinatos en los últimos días? La gente tiene una percepción de sí o no, ¿verdad? Y no sé si después de estas 72 horas de infierno que vivió nuestro país, donde hubo un promedio incluso 27 muertes diarias, o por lo menos uno de los días fueron 27 personas asesinadas, ¿habrá cambiado esta percepción realmente la población en torno al tema de la tregua? Digo, ¿qué piensas tú sobre esto? Porque en realidad uno dice, quizás la mayoría no apoyaba la tregua. Después de haber vivido esta amarga experiencia, a lo mejor esta situación es distinta. La gente está pensando que la tregua puede ser no la piedra angular para resolver el problema de la inseguridad que vive el país, pero sino una pieza importante, ¿no? Clave para poder contribuir a la reducción de los homicidios y el combate a la delincuencia en nuestro país. Bueno, Romeo, pero es que también, vamos a ver, en la percepción influyen muchas cosas. Incluso la manera de cómo presentar el fenómeno de la violencia en el país y de cómo también los grandes medios te presentan esta temática. Y no estoy criticando a los grandes medios, solo simplemente estoy diciendo que necesitamos replantear un debate de cómo estamos presentando las cosas buenas que están pasando en El Salvador y las cosas no buenas que están pasando en el país. Entonces ahí debe haber un equilibrio, no podemos tampoco falsear la realidad y tratar de decir aquí no está pasando nada. Sin embargo, para que nosotros podamos quebrar esa percepción que viene teniendo una sostenibilidad en los últimos 12 años, que cada vez la gente cree que estamos igual, que estamos peor, estimulada por esa forma de presentar en muchas maneras el tema, quiero decirte que en estos últimos 2 años el tema ha avanzado. Lógicamente, bueno, en los primeros 6 meses, el reporte que tenemos, por ejemplo, para darte un dato, son de 1.164 crímenes. Básicamente 454 crímenes menos en relación al semestre anterior, una disminución del 28% promedio. Y también baja la extorsión, un poquito menos, pero baja. Y ya el año pasado habíamos registrado una baja hasta por el más del 38%. Es decir, el esfuerzo que se está haciendo es extraordinario, pero no es suficiente. Hemos venido de tasas promedio de 15 a 16 crímenes diarios y ahora en los últimos meses se consolidó a un promedio de 6 y 7. Tuvimos un tema de repunte en una semana y eso casi se dio a entender como que teníamos 4 o 5 meses de estar en esa situación de 12, 13 crímenes diarios. Claro, entonces la percepción se refuerza a partir de ciertos factores objetivos y subjetivos. Entonces yo pienso que nosotros no podemos perder de vista que para resolver el tema de la violencia tenemos que estar de alguna manera conectados todos, integrados todos. Yo soy de los que pienso que en el mediano plazo vamos a derrotar el crimen. Vamos a tener éxito en desmontar los factores de violencia, pero
pero para eso también necesitamos seguir integrando factores de innovación. Tenemos que seguir apostando por recuperar la confianza, por recuperar la esperanza. Tenemos que seguir apostando porque la gente crea que hay soluciones que se pueden poner en marcha. Y eso es lo que hemos hecho varios municipios, varias ciudades que hemos tenido éxito. Y este servidor no se cansa de decir, yo no creo que debamos arrodillarnos de manera pesimista ante una situación que se vino construyendo en los últimos 17 años de una violencia creciente. Este es el momento histórico en que el país puede hacer una reversión, en que el país puede hacer un quiebre, pero necesitamos ponernos a trabajar todos, no solo el gobierno nacional, todas las instituciones del Estado y, sobre todo, unas nuevas formas de cómo enfrentar el tema. Y ahí quiero llegar en la segunda parte contigo, donde yo le planteé al ministro Perdomo las 3 propuestas que yo creía que eran importantes para reforzar toda esta visión que el gobierno ha venido trabajando. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De las iniciativas que de alguna manera se han puesto en marcha en el municipio de Santa Tecla y que han sido efectivas. Y como decía al principio, cualquier iniciativa que haya sido exitosa en cualquiera de los municipios del país debe replicarse, porque eso es importante, ¿no? Ya hay, ¿cómo se llama?, experiencia acumulada en estas iniciativas. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso. Óscar, coméntanos un poco sobre estas iniciativas que tú decías le planteó usted en su reunión al nuevo ministro de Seguridad. ¿Cómo crees tú que estas iniciativas también pueden trasladarse como experiencias a otros municipios donde todavía son muy golpeados por la delincuencia? Bueno, mira, yo le planteé al ministro y coincidimos. Básicamente una reunión altamente positiva. El ministro no es que desconozca la temática, ha sido parte del equipo de Justicia y Seguridad, estando al frente él de la OIE, del Organismo de Inteligencia del Estado, y por lo tanto ha estado siempre en el equipo estratégico que ha estado conduciendo esta política de justicia y seguridad pública en el país en los últimos años. Entonces, en esta reunión, dado el cambio que se produjo en el liderazgo de seguridad pública, prácticamente yo le planteaba, bueno, ministro, yo creo que ha llegado el momento de replantear algunas cosas en términos muy específicos, pero que deben ser parte para reforzar esta estrategia. Yo me lo creo profundamente. Primero, poner en el centro en los próximos años un nuevo papel de los territorios, el nuevo papel de los municipios. Hay que plantearnos la puesta en marcha de una nueva legislación, una nueva ley que puede ser para 5 o 10 años, incluso no puede ser permanente. ¿Qué significa eso? ¿Más autonomía para los No más autonomía, porque la palabra se puede entender mal, Romeo, sino es una redefinición de competencias, de responsabilidades en materia de la seguridad, ¿verdad? Y sobre todo del componente del papel que podemos jugar los territorios, es decir, esto es como una especie de un pacto local nacional, para que vayamos más allá de la simple coordinación, de la simple cooperación, vayamos más allá del simple entendimiento. ¿Pero qué significa ir más allá? Porque me gustaría más concreción en eso, por ejemplo, para que la gente tenga más elementos y entienda cuáles serían esas nuevas competencias. En los próximos años, para ganarle la batalla al crimen, para avanzar en esta batalla por desmontar factores de violencia, son importantes 3 componentes. Santa Tecla, eso ha sido la clave. Lo primero es ganar territorio, controlar el territorio. Y la mejor manera, le decía al ministro, de ganar territorio a escala nacional es a partir del liderazgo local, es a partir del liderazgo territorial, es a partir de las políticas públicas de cohesión social que podemos impulsar desde los territorios. Santa Tecla es lo que hizo, es ganar territorio, controlar territorio. Recuperando espacios públicos. Sí, recuperando espacios públicos, comunidades. Parques, interviniendo. Y le dije, segundo, a partir de que nos pongamos de acuerdo en esto, de dar un salto de una ley especial o de una ley que pueda tener un tiempo de 5
de 10 años que replantee competencias concretas donde nosotros podamos darle un nuevo papel al cuerpo de agentes comunitarios del área metropolitana y las principales ciudades, que puedan alcanzar unos niveles de presencia más efectivas para no distraer a la Policía Nacional Civil en cosas pequeñas, en ciertas contravenciones, delitos menores que podrían ser de alguna manera disuadidos, que podrían ser de alguna manera contrarrestados por una estructura local de soporte a la Policía Nacional Civil y de contribución a la Fiscalía General de la República. Eso podría ser mucho más efectivo porque tenemos 262 municipios a lo largo y ancho del país y uno conoce cada cosa que se mueve en el municipio y puede ser incluso una estructura de información más institucionalizada que le desmonte un trabajo adicional a ciertos instrumentos como la Fiscalía, como la Policía, como el sistema judicial, y que les pueda permitir concentrarse más en aquellos casos de investigación, en aquellos casos de persecución del delito que se requiere más efectividad. Entonces ahí está planteado un asunto y que yo creo que lo tenemos que hacer. Yo soy de los convencidos que hay que hacer nuevas cosas. Hay que plantearse nuevas dinámicas para generar nuevas formas de participación y contrarrestar en el corto y mediano plazo la criminalidad. Segundo, que este es uno de los aspectos centrales ligados. Si vamos a apostar, como lo estamos haciendo, por masificar la prevención, si vamos a apostar por políticas públicas de cohesión social, porque uno no puede pensar que ahora que están identificados más de 50.000 miembros de pandillas que se fueron estructurando y fueron creciendo en los últimos 17 años en el país por factores que sería largo explicar acá, pero que es un fenómeno social que no tiene 4 años ni tiene 8 años, estamos hablando de más de 17 años. Uno diría, bueno, ¿y cuál es la solución que tenemos? Uno escucha y dice, no, métanos a la cárcel a todos. 50.000, más de 50.000, bueno. ¿Nos vamos a hacer cargo socialmente del problema o vamos a quererlo evadir? Y vamos a buscar soluciones que además de ser totalmente fuera del marco constitucional que tenemos, son imprácticas. Meterlos a la cárcel todos. ¿Vamos a meter a la cárcel todos? Pues yo creo que es impráctico. Digo, por un decreto vamos a declarar ilegal todo eso. Bueno, sí podemos, pero se corresponde a una realidad. Y tercero, ¿cuál es lo otro? No, yo creo que es lo que hemos hecho en Santa Tecla en los últimos 8 años. Es políticas de cohesión social y rehabilitar. Rehabilitemos el país. Rehabilitemos socialmente El Salvador. Rehabilitemos nuestros territorios. ¿Rehabilitar a las personas en riesgo, a los jóvenes en riesgo o a los delincuentes? No, quiero entender muy bien eso. O sea. Rehabilitar primero a las víctimas y a sus familias. Eso quiere decir métodos, formas, mecanismos que puedan ir a generarle un entorno de ayuda, de solidaridad, pero también de respaldo a la familia, a las víctimas, porque primero en el centro, y estábamos de acuerdo con el ministro, en el centro deben estar las víctimas, rehabilitar a las víctimas, a sus familias. Segundo, rehabilitar las comunidades en alto nivel de riesgo. ¿Qué quiere decir rehabilitar las comunidades? Lo que hemos estado haciendo en Santa Tecla y en otros municipios con éxito. Estamos rehabilitando El Pino, estamos rehabilitando la comunidad de San Rafael, estamos rehabilitando la comunidad de Las Margaritas. ¿Y qué quiere decir rehabilitación? Estamos metiendo programas económicos, programas sociales, estamos metiendo programas de rehabilitación de la infraestructura. ¿Que generan empleo de alguna manera? Sí, claro que... Bueno, a ver, ¿hasta dónde llega el tema de la rehabilitación? Oscar? La rehabilitación es... Desarrollar un proyecto para generar empleo local y que se puedan emplear algunos jóvenes. Aquí rompo el esquema porque tú me hiciste una pregunta y no te la contesté ahí porque aquí es donde tiene sentido. La gente se ha preguntado, bueno, ¿y entonces qué implica la tregua? ¿Qué es la tregua? Bueno, la tregua es un fenómeno social. Es una iniciativa que apareció en una coyuntura estratégica, estimulada valientemente por la Iglesia Católica y las iglesias cristianas evangélicas, y por unos ciudadanos que decidieron tomar la decisión audaz de provocar un espacio donde unos líderes representativos de pandillas tomaron la decisión ellos de evitar más confrontación y de ya no seguirse matando entre ellos. Una decisión que básicamente, yo siempre dije, hay que aprovecharla para ganar espacio, para ganar tiempo, y hay que aprovecharla para trascender de ahí. La tregua no es ni parte de la estrategia, ni es el centro de la estrategia. La tregua es un instrumento que se ha creado,
que el país tiene que aprovecharlo. ¿Y qué queremos? ¿Que estas pandillas se sigan matando entre ellas? ¿Es una solución eso? No. Por razones por principios cristianos y por razones civilizadas y por razones de una institucionalidad que hemos venido construyendo democrática en el país, no creo que sea la opción. ¿Cuál es la opción? Ir más allá de la tregua y retomar el verdadero papel que yo siempre he creído del enfoque de un país seguro, de una seguridad pública que tenga una doctrina progresiva. Y en eso la rehabilitación conecta totalmente con estos municipios de paz, con estos territorios de pacificación, con estos municipios libres de violencia, con el nuevo papel del territorio, que, vuelvo a insistir, lo que estoy poniendo en el centro, y lo voy a plantear hoy en la reunión con el representante de la OEA, es poner en marcha lo que yo le llamo una gran ruta para rehabilitar socialmente a todos aquellos territorios, a todas aquellas comunidades en alto nivel de riesgo. Y eso implica una estrategia integral, que es programas de carácter económico, programas de carácter social, programas de carácter cultural y sobre todo mucho, pero mucho acompañamiento espiritual. Y solo es para los jóvenes o las personas que están en las pandillas, no. Es para la familia que está en problemas. Es para la familia que está en un estado alto de vulnerabilidad. Es para la familia y los jóvenes que están en un alto nivel de riesgo. Es para tratar de quitarle el agua al pez malo. Sí, claro. Y la rehabilitación te funciona incluso como una forma de cambio, de transformación de una comunidad. Mira, en El Pino lo que estamos haciendo ahora. Acabamos de inaugurar, ¿sabes qué? Estuvimos la semana pasada inaugurando 111 emprendimientos, 111 pequeños negocios de esas dos comunidades, entre El Pino y la San Rafael. Solo quiero hacer una apreciación. Antes de pasar con Roxana Webb, hay un componente importante, ¿no? En cualquier comunidad que usted intervenga o que intervenga una municipalidad, que es el componente de las pandillas. Es decir, a ver, quiero explicarlo muy bien. Es un componente que te puede quebrar cualquier variable o puede apoyar cualquier variable. ¿Cómo entra el tema de las pandillas ahí? Porque una pandilla, por ejemplo, puede quebrarte un programa que tú estás desarrollando, puede ahuyentarte por de esa manera. Puede desestabilizar ese programa. No, pero puede si tú no tienes algo que es fundamental, en lo cual nos pusimos de acuerdo con el ministro. La creación de nuevas correlaciones sociales. La creación de nuevas correlaciones ciudadanas en lo local, en la comunidad. Es decir, claro que un grupo irregular o un grupo al margen de la ley o un grupo que esté generando violencia, ahora se conoce popularmente y así siempre se establece como la mara que está establecida en tal comunidad, en tal territorio. Claro que te puede quebrar un proceso. Si tú no tienes la suficiente correlación, la suficiente organización, y lo que yo le llamo el pacto necesario que se requiere en cada lugar. Yo le llamo a eso la nueva correlación social para poner en marcha procesos de rehabilitación exitosos. ¿Qué es eso? Lo que tenemos ahora en muchos lugares. Los consejos interinstitucionales de prevención de violencia, los comités de paz y rehabilitación en cada comunidad. ¿Y quiénes están ahí? Ahí están los líderes comunitarios, ahí están las iglesias, ahí están las universidades, ahí están las organizaciones no gubernamentales. En el caso de Santa Tecla, por ejemplo, el Consejo Interinstitucional de Prevención de Violencia tiene 22 instituciones que están integradas desde hace ya 6 años por ordenanza municipal. Así lo están haciendo también muchos municipios a lo largo y ancho del país. Una nueva correlación social, una nueva articulación local. Que incluye ese componente del cual te hablaba yo. O ese sector del cual te hablaba, las pandillas. Que incluye rehabilitar también a todos aquellos jóvenes o personas que están integrados a grupos conocidos como pandillas, que tú tienes que apostar por rehabilitarlos. Ahora, hago una aclaración. Esto no tiene nada que ver. El que comete un crimen y está siendo investigado, pues que lo metan preso y que cumpla la pena. Vamos contigo, Roxana, para escuchar los primeros comentarios.
Gracias, Romeo. Muy buenos días para ti, también para tu invitado. David Álvarez dice, don Ortiz, ¿por qué será que en el Paseo El Carmen no multan a toda la gente que está bebiendo alcohol y a mí, acá en la colonia, solo por estar en la acera afuera de mi casa, pasaron los del CAM y de un solo me multaron? Creo que es injusto. Gonzalo Pacas pregunta, ¿cómo manejarán la delincuencia y la violencia en las calles? No todo es tan light como el Paseo El Carmen, más de este lado de la ciudad, asegura Gonzalo. También Ricardo Ernesto Magaña consulta cuándo renunciará como alcalde. Roberto Cartagena, muchas personas hablan de lo que no conocen, deberían informarse, preguntarse, como que disfrutan de cosas que antes no disfrutaban, y así hablan contra este gobierno, es porque no disfrutan de esos logros que ha realizado. También acá Raúl Villafuerte consulta qué hará realmente para limpiar y evitar la corrupción. ¿Será capaz de llevar a juicio a sus propios compañeros de partido como de los otros que están robando en este gobierno y en los pasados? Pregunta también Marvin Rodríguez, dice, queremos que renuncie ya a la alcaldía y que llegue alguien más de cualquier partido político y que trabaje por nuestras colonias. La recolección de la basura no es lo mejor, las calles deterioradas por completo, la delincuencia nos ataca a diario, los impuestos elevados y solo ve en sus ojos el Cafetalón y el Paseo El Carmen. También Enrique Ventura, buen día, con todo respeto, señor, lo que espero de usted en caso de ganar las elecciones, dice, es que cumpla con las promesas que le hacen a nuestro sufrido pueblo y que acaben con la violencia sin que les tiemble la mano. Si Estados Unidos, que se supone es más civilizado que nosotros, aplica la pena de muerte, ¿por qué no pasa eso acá? Ricardo dice, ¿por qué no hay luz en el Boulevard Monseñor Romero, en la parte que corresponde a usted en Santa Tecla? Pregunta Ricardo Hernández, buenas, licenciado Óscar Ortiz, como alcalde municipal, ¿qué ha sido, se puede y debe regular la venta y consumo de bebidas embriagantes en las tiendas? Tenemos la tienda California, dice que la vende junto al cigarrillo y el alcalde municipal no hace nada para controlarlo. Ahí teníamos unos de los muchísimos comentarios y preguntas, Romeo, en la red. Regreso contigo. Bueno, muchas gracias, Roxana. Sí, hay varias. Mira, por ejemplo, uno de los primeros comentarios que me cayó a mí a través de mi Twitter es el siguiente. Dice Diario Latino, no es el Colatino, aclaro, dice el Diario Latino que el regreso de Munguía Payés responde a demandas de las maras para bajar homicidios. ¿Qué dice el candidato? Dice del partido Frente Farabundo Martí, como tú lo dijiste, hay una cantidad de comentarios. Óscar ya habrá tomado nota sobre los comentarios que se hacen a nivel local, sobre aquello que dice, solo tiene ojos para el Cafetalón, ¿verdad? Y para el Paseo El Carmen. Pues obviamente hay críticas a nivel local, pero también hay comentarios importantes que los podemos leer incluso después de la pausa comercial, algunos de ellos. Vamos a hacer de nuevo una pausa, Óscar, y regresamos para escuchar tus comentarios. Óscar, muchos comentarios, pero te agrego tres más. Por ejemplo, este que dice, uno de los tantos, ¿no? Felicidades, alcalde, gran gestión al frente de la comuna tecleña. También dice que regresó Munguía Payés, responde a demanda de las maras, decía, ¿no? Ya te lo leía. ¿Qué no se da cuenta Óscar Ortiz que los niveles de violencia que hay en el país son alarmantes? A Óscar Ortiz también dice, se le olvidó que han gobernado 4 años. ¿Por qué no lo han hecho? En ningún país del mundo se negocia con delincuentes, por ejemplo. Buenos días, amigos. Ahí tienen ustedes un gran candidato a la vicepresidencia de la República. También otros de los comentarios que están llegando a través de las redes sociales. Mira, yo creo que al país hay que hablarle sinceramente y pienso que hay que tener la valentía para decir las cosas en público y en privado como se deben. El tema de la violencia en El Salvador no lo vamos a enfrentar de manera exitosa solo apostando por el pesimismo, apostando por la tragedia, apostando por aquellas cosas que consideramos que en una semana nos pueden dar resultados, cuando no se nos tiene que olvidar que este es un tema estructural, que el país se equivocó, nos equivocamos como país al creer que al terminar el conflicto se terminaba la violencia, nos equivocamos como país y hay que reconocerlo, de creer que al terminar la guerra se terminaba la migración y tampoco fue así, porque simple y sencillamente desmontamos unos esfuerzos que teníamos que hacer posteriormente al conflicto, como es el tema de lo que yo le llamo las políticas de cohesión social, que siguieron ausentes, no se pusieron en marcha, reforzaron problemas estructurales que ahora el país los está sufriendo y no podemos ser irresponsables como país de seguir siendo indiferentes a esto. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que ser nosotros
nadie nos va a resolver el problema que nos corresponde a nosotros los salvadoreños, y problemas de este tipo lo tenemos que enfrentarlo también de manera fría, de manera sincera. Mira, por ejemplo, escuchaba, y que respeto todas esas opiniones, dice, ¿por qué Estados Unidos tiene la pena de muerte y aquí no? Estados Unidos no tiene la pena de muerte. Lo tienen algunos estados sí, específicamente, y no por eso han resuelto el problema de la violencia. No es cierto que el mundo también lo tiene. Este es un tema viejo, altamente polémico, discutido. Por ahí no creo que sea la solución de El Salvador. Ahora, tú me dices, no se puede negociar con delincuentes. Estoy de acuerdo, no se puede negociar con delincuentes. Si es que nadie creo que en su sano juicio va a estar de acuerdo con que para resolver el problema de la violencia, el punto de partida sea negociar con delincuentes o establecer pactos permanentes con aquellos que están fuera de la ley. No puede ser eso. Insisto, yo comencé diciendo cuál es la visión que ahora está en marcha y cuáles son los resultados que a corto plazo estamos teniendo. Ahora se dice, bueno, ¿nos damos cuenta o no del problema de la violencia? Claro que este servidor se dio cuenta hace 10 años y por eso es ahora el municipio más exitoso en el combate al crimen y en el enfrentamiento de los factores de violencia. ¿Sabes que Santa Tecla ahora, este año 2013, estimado ciudadano tecleño y todos aquellos que nos ven en El Salvador, en el 2013, Santa Tecla, después de 10 años, es en 10 años el nivel de criminalidad más bajo que ha registrado el municipio? Solo 3 crímenes en 6 meses. Estamos al nivel de cualquier otra ciudad de Sudamérica. Y la gente decía, ¿y por qué Paseo del Carmen? Bueno, que gracias a Dios, porque el Paseo del Carmen tiene 3 años de estar funcionando. 25,000 personas nos visitan promedio a la semana y no ha habido un crimen. Y espero, primero Dios, que no lo haya en los próximos 3 años. ¿Qué queremos? ¿Que haya crimen en el Paseo del Carmen? No, por favor. Estamos creando las condiciones para que no lo exista. Bueno, el Cafetalón llegan 20,000 personas, 3 años de que no hay un crimen. Bueno, Santa Tecla ha ido generando una cultura de paz, una cultura de respeto a la vida. Tenemos 8 parques municipales, no solo el Cafetalón, 8 parques municipales. En esos 8 parques municipales del municipio, en 2 años y medio no hemos tenido un crimen. Es decir, cosas buenas, tenemos que recuperar las cosas buenas. Ahora, ¿tenemos que dejar de analizar el tema que tenemos en manos? No. Pero yo creo que el país puede y debe resolver este problema. El del crimen y la extorsión. Y tenemos capacidad para hacerlo. Y por eso estoy poniendo en cuestión y en la mesa este tipo de temas que abordamos con el ministro de Seguridad Pública. Ahora, hablar de Santa Tecla, claro que no es hablar del país. Nosotros tenemos 8 años de venir trabajando en políticas de cohesión social. Claro, y por eso te preguntaba si se puede extrapolar la experiencia de Santa Tecla a otros municipios, porque mira, cada municipio tiene su propia naturaleza, ¿no? Algunos tienen más voluntad, otros tienen más cooperación internacional, otros tienen más recursos locales, otros entienden más el fenómeno de la delincuencia. Digo, Santa Tecla puede tener sus particularidades que le hacen hacer efectivo en esto, pero los tendrá un municipio que tenga escasos recursos. Pero el principio es el mismo. O sea, Santa Tecla es particular, como es particular Santana, como es particular San Miguel. Uno no puede cruzar de manera mecánica ninguno de los territorios, pero los principios son los mismos. ¿Saben que la gran ruta para empezar a resolver muchos de los problemas que Colombia tenía comenzaron por las ciudades? Comenzó por Bogotá, por Medellín, por Cali. El problema que tenían los colombianos era 2 veces mayor que el de nosotros. Todavía lo tienen, pero ahora está un poco más manejado. Todavía lo tienen, pero no en los niveles que lo tenían hace 10, 14 años, porque no hay tampoco violencia cero. Es casi imposible. No lo tienen ni países europeos más avanzados. ¿Y cómo lo hicieron estos países? Comenzaron con los grandes detonantes positivos, las ciudades, los territorios. El tema en Colombia comenzó en las grandes ciudades. Oscar, dos comentarios. Y en otros países también ha comenzado por las ciudades. Nosotros necesitamos regresar la mirada a las ciudades. ¿Y qué cosas buenas se están haciendo? ¿Qué cosas han funcionado? Y aquí en el país han funcionado varias cosas a lo largo de los últimos años. Santa Tecla es un ejemplo, no es el único, pero mira que nosotros somos ejemplos a nivel regional, incluso a nivel de América Latina, en todos los grandes foros que se desarrollan. Casi siempre Santa Tecla es invitado. Dos comentarios, Oscar, para exponer su experiencia a través de las redes sociales. Dice Oscar Ortiz, ¿sabe que hay una forma alternativa de enfrentar la delincuencia? Arena estuvo 20 años y no pudo reprimirla. Y la otra dice, ¿qué opinas tú, Oscar Ortiz, del mecanismo de ataque en las redes sociales montado por el Partido Arena? Supongo que se refiere al tema
del nombramiento del general David Munguía Payés, ¿no? Y el tema de la delincuencia. Vuelvo al general Munguía Payés. Mira, yo no soy muy amigo ni en lo económico ni en el tema social y específicamente en este tema de seguridad de los pesimistas y de los que multiplican los que multiplican los posicionamientos o los argumentos de que el país no tiene salida. El país tiene salida, el país tiene solución y el país tiene que seguir avanzando por el bien de la generación que viene creciendo y nosotros tenemos que ponernos a trabajar, no solo a criticar. Por cierto, la crítica es bienvenida y yo creo que en un país democrático la crítica tenemos que estimularla y tenemos que también respetarla, pero lo del general Munguía Payés, ¿por qué? ¿Por qué este tipo de comentarios? Si el general Munguía Payés estaba actuando como un ministro de Justicia y Seguridad Pública y estaba haciendo su trabajo. Entonces, ¿por qué nos impresiona ahora que el presidente lo haya nombrado nuevamente como ministro de Defensa? Si es una decisión lógica del presidente de la República. Entonces, no tiene sentido seguir haciendo comentarios sobre eso porque es una decisión que a mí me parece también lógica del presidente. Ahora, ¿qué nos tiene que preocupar a nosotros? ¿Cómo poner en marcha programas, medidas y acciones que sigan fortaleciendo la posibilidad de un país más seguro? Por eso creo que en la ruta que está el país es la correcta, que hay que hacer lo que yo le llamo un mayor empuje, que hay que fortalecer, que hay que profundizar este enfoque. Claro, eso es necesario y allí debemos de jugar todos. Y yo pensaría que en este tema de la propaganda, lo que se llama... A través de las redes sociales y todo eso. Sí, eso siempre va a existir. Por eso cuando a mí me preguntaban sobre el decreto de la Asamblea Legislativa para blindar candidatos, yo le digo, mire, ¿de qué sirve, no? Pero es decir, irrelevante, pues. No quiere decir que no sea importante, está bien lo que hizo la Asamblea, pero desde mi perspectiva ese no es ni la solución, ese no es ningún argumento fuerte para decir que entonces van a estar protegidas las candidaturas. Las candidaturas. Yo creo que el verdadero esfuerzo que el país tiene que hacer es que estas coyunturas electorales nos deben servir como lo que yo le llamo como una fiesta democrática y cívica para educarnos todos. Yo creo que, a propósito, y cierro con esta parte que tú preguntabas, esta campaña debe centrarse en propuestas. Esta campaña debe centrarse en una comunicación entre los candidatos y los electores. Esta campaña debe centrarse en una lógica de entendimiento, porque el país necesita entendimiento. Yo no encuentro cómo las soluciones para los próximos 5 o 10 años en temas vitales lo vamos a hacer pensando que somos los únicos que tenemos la solución. Hay que compartir la visión del país y esto requiere que estemos abiertos a poder participar todos en una lógica constructiva, pero también de mucho respeto a las ideas, a la diversidad y a la pluralidad. Oscar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fíjate que íbamos a hablar de lo que hicieron el fin de semana y al final se nos queda corto el tiempo. Pero este tema vale la pena. Vale la pena, sí. Porque va a ser un tema importante de cara a las propuestas. No, y es un eje transversal, ¿no? Sí. O sea, en el tema de la seguridad obviamente pasa por lo económico, lo social, etcétera. Muchas gracias. Bueno, Oscar, por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresamos.